Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no ves es dos. Bien, hoy no estamos frente a un capítulo cualquiera. Posiblemente este sea el episodio más importante de toda la obra en más de un sentido. Y es que lo que ha unido el retumbar, que no lo separe el hombre. Por fin los integrantes de ambos bandos se sientan a fumar la pipa de la paz. Esto es algo muy bueno, no solo para el progreso de la obra, sino también para enviar un mensaje a todos esos fans que siguen albergando odio en sus corazones. Es hora de dejarlo ir, gente. Si los personajes pueden cooperar y dejar de lado el pasado, entonces nosotros también deberíamos ser capaces de hacerlo. Pero bueno, como ya sabéis, no todo ha sido bueno en este capítulo. Demasiadas ramas y arbustos. No sé en qué demonios estaban pensando los de Mappa cuando hicieron esto, pero la dirección del capítulo es terrible. Se abusa constantemente de planos innecesariamente largos y repetitivos, se omiten diálogos y la animación deja bastante que desear. Las expresiones faciales de los personajes son muy planas y bueno, en general casi todas las escenas son excesivamente estáticas. Apenas hay movimiento. Mirad, yo entiendo que se gastaron todo el presupuesto que les quedaba en animar bien el retumbar, pero esto no puede valer de excusa. Es una adaptación perezosa y mediocre. Y no pasaría nada si esto no fuera porque el capítulo es el que es. Sé que hay mucha gente que piensa que este tipo de episodios son aburridos. Mucho texto, poca acción y demás quejas del estilo. Pero la realidad es que estos son los episodios que le dan sentido a la obra. Acción sin desarrollo o contexto, igual a mierda. Os lo digo directamente, si esto os aburre, no entiendo por qué veis Shingeki no Kyojin. La mayoría de episodios son así, de verdad que no puedo entenderlo. Pero bueno, vámonos ya con el análisis, no sin antes recordaros que podéis ver los debates de todos los episodios en el canal de Sekioku. Ya sé que siempre digo que el último estuvo muy bien, pero es que es la verdad, gente. Y ahora sí, dicho esto, empezamos. Shingeki no Kyojin, capítulo 9 de la temporada final, parte 2. Víspera del fin. Desde la comodidad de su balcón, el soldado que puso su vida en riesgo tantas veces en el pasado disfruta plácidamente de un buen licor. A través de la ventana, el veterano observa a su esposa e hijo, y todo mientras se pregunta si acaso no merecía tener aquella vida después de todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar. Cuando vi esto en el manga por primera vez, reconozco que me asusté, y no solo yo. Esto dio lugar a multitud de teorías relacionadas con el final de la obra. La imagen de Jan y Mikasa estando juntos tras la guerra resulta muy chocante, incluso tienen un bebé. Y sí, gente, para los más despistados, esta mujer de aquí es Mikasa. La prueba de esto se encuentra en la cicatriz que porta en su mejilla derecha. Así que si habíais pasado esto por alto, ya lo sabéis. Evidentemente, nada de esto es real. No es más que una ensoñación por parte de Jan, pero sin duda plantea una situación muy interesante. Esto se siente como si el autor hubiera querido poner a prueba la opinión de los fans. Eso de ¿cómo se lo tomaría la gente si finalmente estos dos personajes terminaran formando una familia? Si os fijáis, no deja de ser llamativo que las palabras de Jan pueden interpretarse como una respuesta hacia posibles críticas por parte de los fans. Es como si el propio Jan nos dijera a nosotros que no tenemos ningún derecho a juzgarle. En plan, gente, ¿qué diablos queréis? ¿Acaso no me merezco ser feliz? ¿O qué mierda? Como digo, esta es la impresión que a mí me da la escena. Es una especie de what if que parece desarrollarse en un mundo sin Eren, pues no se entendería que Mikasa quisiera estar con Jan si Eren estuviera por allí. Personalmente, creo que es sorprendente que, pese a conocer de primera mano la relación que existe entre Eren y Mikasa, Jan sigue albergando sentimientos tan fuertes hacia la Ackerman después de tantos años. Pero oye, así es el amor y cada uno lo vive a su manera. ¿Qué pensáis vosotros, gente? ¿Entendéis los sentimientos de Jan? ¿O creéis que debería olvidar a Mikasa y pasar página de una vez? Bueno, esta primera escena tan llena de controversia nos lleva a ver lo que no se nos mostró en el último episodio, es decir, el momento en el que Hanji consigue llegar junto a los del escuadrón. La comandante llama a Jan desde la ventana mientras el caballito se tapa los oídos con fuerza intentando ignorarla. Al final, y por increíble que pueda parecer, las palabras de Floch resultaron ser muy efectivas. Jan solo quería dejar de luchar, realmente deseaba bajar los brazos y aceptar los hechos. Es por ello que fantasea con su vida soñada mientras trata de hacer callar la voz de Hanji. Estaba asustado. Volver a inmiscuirse en el conflicto podría suponer su final definitivo. Acabaría perdiendo la vida como tantos otros. Pero como él mismo le diría más tarde a Onyankopon, las cenizas de los huesos nunca le permitirían rendirse. ¿Qué puedo decir, gente? Jan es un gran personaje. Ya sé que suelo repetir muchas veces eso de que Shingeki no Kyojin es una obra muy realista, pero es que en el caso de Jan, ya no es solo que el personaje se sienta real, es que también se siente muy creíble.
Diría que es el personaje con el que me siento más identificado de todos. El tipo solo quiere vivir en paz y vaguear todo el santo día mientras empina una botella de licor tras otra. O sea que básicamente Jan ansiaba convertirse en Hannes. Quería tener el mismo tipo de vida cómoda y despreocupada que tuvo él, aunque eso sí, con una mejor posición social. ¿Y cómo culparle? Por cierto, si no habéis visto aún nuestro análisis de Hannes, este es el momento idóneo, porque las similitudes están ahí. Veréis, gente, Jan es un personaje que lleva muchos años luchando, pero no contra titanes o contra humanos. El mayor enemigo de Jan es su propio reflejo, por alguna razón que ni él mismo entiende. Su sentido del deber siempre se acaba anteponiendo a sus deseos egoístas. No quiere hacerlo, no quiere luchar, no quiere morir, pero tampoco puede abandonar y darles la espalda a sus amigos, y en este caso, al mundo. Como veis, el personaje es una contradicción con patas, pero yo creo que es precisamente eso lo que lo hace tan bueno. Y hablando de cosas buenas, por fin hemos llegado a uno de mis momentos favoritos de toda la obra. Un momento que engrandece tanto al personaje de Hanji como a la propia Legión de Reconocimiento. El objetivo de la comandante es, como ya sabemos, el de frenar el retumbar, detener a Eren y salvar al mundo de la extinción. Una meta que Mikasa dice compartir. Y es que aunque Eren lo hiciera por protegerla a ella o a la isla, era sin duda ir demasiado lejos. Sin embargo, Jan expone lo obvio. Oponerse al retumbar supondría volver a estar en el ojo del huracán. Nada podría limpiar la imagen que el mundo tenía de Paradis. Eran ellos o todos los demás. Si Eren no completaba el retumbar, nada evitaría que las otras naciones trataran de exterminarlos. Cabía la posibilidad de que el hecho de haber mostrado el despliegue de colosales les brindara más tiempo para hallar una alternativa más pacífica. Al menos eso era con lo que Hanji contaba. Pero ¿y si no? ¿Y si detener el retumbar significaba cavar sus propias tumbas? Sin duda, Hanji era consciente de que se trataba de una apuesta arriesgada, pero para ella, aquello era 1000 veces mejor que apoyar el genocidio. Tristemente, era cierto que no había ninguna garantía, pero lo que sí que había era un motivo. Hanji todavía recordaba el verdadero propósito del Escuadrón de Reconocimiento, y este jamás consistió en erradicar titanes, ni tampoco en derrotar enemigos. El escuadrón fue formado con el objetivo de regresarle a la humanidad su libertad. Eso era lo que simbolizaban las alas bordadas en sus uniformes. Esa y no otra fue siempre la razón de su lucha. Y que ella supiera, la humanidad no se reducía únicamente a los habitantes de la isla. Al principio, todos pensaban que la raza humana estaba extinta. Creían que ellos eran los únicos que quedaban. Los caídos que entregaron sus vidas para proporcionarles un futuro a todos los demás, lo hicieron sin el condicionante de saberse eldianos. Pero lamentablemente, llegó el día en el que tuvieron que defenderse, y como consecuencia perdieron de vista su objetivo principal. Pero la realidad es que la meta final nunca cambió. Ellos eran los herederos de aquel sueño de libertad. Eran los únicos que todavía cargaban con aquella misión. Entregaron sus corazones para luchar por toda la humanidad al completo. Y es entonces cuando los miembros fallecidos que siempre los acompañaban son brevemente devueltos a la vida a través de una escena muy emotiva y repleta de sentimiento. Y es que Hanji estaba convencida de que ninguno de sus antiguos compañeros se hubiera conformado con simplemente mantener a salvo su pequeño mundo. Se muestra muy segura de que ellos no hubieran sido tan cerrados de mente como para traerles la tan preciada libertad solamente a los de Paradis. Y parece que aquel recordatorio era lo que hacía falta para alentar al desmotivado Jan, quien una vez más recuerda a su buen amigo Marco, su primer y mejor apoyo en la academia y el único que supo ver lo bueno que había en él. En relación a todo esto, y después de pensarlo durante un momento, me he dado cuenta de que el lema de entregad vuestros corazones es algo que se ha ido pervirtiendo con el paso del tiempo. Si nos fijamos, los ciudadanos que lo gritan a viva voz mientras dan su apoyo a Eren no entienden el verdadero valor de este gesto. Y es que, desde luego, dejar que otro luche por ti no es en ningún caso entregar tu corazón. Esta frase solía ser como un himno, una suerte de requiem entonado por los soldados que estaban listos para morir por el bien de la humanidad. No eran palabras vacías, representaban el valor y la dedicación de los héroes caídos. No obstante, el jägerismo alteró el concepto. Y no lo digo como crítica, ya que quizás sea comprensible dadas las circunstancias. Como sea, el discurso de Hanji nos sirve para seguir explorando los ideales y voluntades de los diversos personajes, y es que aunque la mayoría de ellos ya no están, Isayama se las arregla para mantenerlos vigentes. Al contrario de lo que cabría esperar, el foco no se coloca sobre Eren. La serie lo deja de lado para abarcar las reacciones de todos los demás. La idea detrás de esto es, obviamente, la de hacernos dudar. El hecho de anteponer los ideales del escuadrón a los deseos individuales de los personajes es una forma de contradecir a los mismos. Y es que en esta obra nunca nada será etiquetado como lo correcto, ni siquiera las acciones del protagonista. Todo supone un desafío moral.
Y ahí es donde reside la gracia. Lo normal es estar de parte del personaje principal, pero aquí las cosas funcionan de otra forma. Shingeki no Kyojin se atreve a romper ese molde, nos presenta un elenco de personajes grises y nos obliga a cuestionarlos. Y solo por eso, solo porque el autor ha hecho el esfuerzo de huir de lo convencional, ya merece toda mi admiración. Bien, ahora toca volver al presente para presenciar la tensa reunión de la nueva alianza. En el capítulo anterior, muchos se quedaron con la sensación de que los personajes se habían perdonado entre ellos muy rápidamente, y es que el ritmo fue tan acelerado que, de hecho, parecía algo forzado. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto era que tenían que actuar a toda prisa si querían tener alguna oportunidad. Pero tan pronto como llega la calma, vuelven el odio y la desconfianza. Como no podía ser de otra forma, los personajes no tardan en echarse en cara el pasado. Para Magath resultaba incomprensible que los mayores beneficiados por el retumbar estuvieran colaborando con ellos para detenerlo, sobre todo después de haber prestado su ayuda a Eren para activarlo en primer lugar. El general discute con Jan sobre las ideas de justicia que tiene cada uno. Y bueno, esto es lo de siempre. Yo sufrí más que tú y viceversa. Ninguno de ellos tiene la razón, pero al mismo tiempo la tienen ambos. Si Eren no hubiera perdido a su madre aquel día, ahora no estaría a punto de desatar el apocalipsis. Y del mismo modo, si Eldia no hubiera devastado a Marley durante 2 milenios, ellos nunca la hubieran tomado con los eldianos de la isla. En este punto, Hanji interviene para calmar los ánimos y comenta lo que os dije en el vídeo anterior. Y es que aunque nosotros no lo hemos visto como tal, todos los miembros del escuadrón que estaban presentes allí vivieron varios meses fuera de Paradis. Vieron el mundo exterior. Ya no eran simples ignorantes. Sabían que afuera de los muros también había gente inocente, gente que, como ellos, no merecían sufrir el destino que Eren estaba por traerles. Y es ahí cuando Annie formula la gran pregunta. Detener el retumbar sin matar a Eren implicaba convencerle de que sus actos estaban mal. Pero no es como si él no lo supiera ya. Ciertamente, era de ilusos pensar que podían hacer cambiar de parecer a un tipo capaz de llevar a cabo un genocidio sin emplear la fuerza. Y es por ello que Annie anticipa el desastre. Si por alguna razón Eren se negaba a anular el retumbar y los de Marley trataban de matarlo, entonces los del escuadrón intentarían protegerlo. La alianza se rompería y tendrían que volver a enfrentarse como enemigos una vez más. Este hecho lleva a Annie a provocar a Mikasa, pues era evidente que ella nunca sería capaz de permitir que mataran a Eren. Sin embargo, lo que empieza como una amenazante disputa es en realidad una muestra de sensatez. Annie comparte su propio miedo abiertamente. Admite entender a Mikasa, pues Eren significaba para ellos lo mismo que su padre significaba para ella. Es por eso que Annie actúa con madurez y acepta los hechos. Era muy posible que la alianza terminara rompiéndose, pero seguía siendo mejor que no hacer nada. De aquí pasamos a la explicación del plan por parte de Hanji, el cual consistía en adueñarse del hidroavión traído por los Asumabito para así poder llegar hasta el Eren fundador. Sin embargo, el problema era que no tenían ni idea de dónde estaba el retumbar. No podían saber qué dirección tomó Eren, y es justamente por eso por lo que necesitaban a Yelena. Magath pensaba que la voluntaria tendría algún indicio sobre el paradero del fundador, pero aunque ese fuera el caso, esta no estaba dispuesta a revelarlo, y todavía menos si con ello les facilitaba el trabajo a los bastardos de Marley. Pero plot twist, resulta que Yelena era una farsante. Fingió ser de otro país anexado a Marley, pero en realidad era tan marleyana como el propio Magath. En realidad no se indaga demasiado en los motivos que llevaron a Yelena a actuar en contra de su nación, pero supongo que podemos asumir que ella simplemente estaba en contra de las políticas de invasión y expansión de Marley. Tras conocer a Zeke Yeager y enterarse de sus planes, cosa que no sabemos cómo ocurrió, Yelena vio la oportunidad de salvar el mundo. Y una vez inventada su historia, el ejército de Marley la integró en sus filas. A partir de ahí, la ferviente seguidora de Zeke se dedicó a reunir soldados que, como ella, estuvieran listos para rebelarse contra Marley, y todo por sus ansias de hacer historia. El hecho de haber sido descubierta motiva a Yelena a sembrar el caos, lo cual se le da de maravilla. Cualquiera diría que no le gustó ser juzgada por aquellos que buscaban hacer lo mismo que trató de hacer ella. Y es que aunque cada uno de ellos lo hiciera a su manera y por sus propios motivos, todos ellos estaban intentando salvar el mundo. No eran tan diferentes de ella después de todo. Pero en fin, aquí se viene lo bueno cuando Yelena empieza a lanzar cuchillos en todas direcciones con la intención de provocar una nueva pelea entre ambos bandos. La falsa voluntaria se lo pasa en grande rememorando los crímenes cometidos por todos los presentes. Una tras otra, Yelena va reabriendo aquellas heridas que nunca llegaron a cicatrizar. Expone los trapos sucios de cada uno de ellos.
y sumidos en el silencio, los culpables sufren el peso de sus actos. Porque, como ya os he dicho muchas veces, esto ya no va de quién hizo qué primero. El conflicto lleva en marcha demasiado tiempo como para darle validez a esa forma de medir los daños. Lo único que importa es saber que por unas razones u otras, al final todos tenían las manos manchadas de sangre. Y lo mejor de todo es que lo asumen. Nadie dice nada porque saben que es la verdad. El que finalmente rompe el silencio es Jan, el cual le agradece a Yelena la terapia mediante un comentario sarcástico para lanzarle un dardo envenenado justo después. Y es que una persona tan aficionada a volarles los sesos a sus camaradas disidentes quizá no era la más indicada para hablar sobre los crímenes cometidos por otros. Y bueno, en efecto, Jan da justo en el clavo, y por eso mismo Yelena responde con un golpe bajo que desentierra un viejo trauma. Había llegado el momento de hablar de Marco. O más bien de cómo fue su muerte. En relación a esto, Yelena señala que Annie tuvo algo que ver, y así lo confirma la guerrera, admitiendo haber sido la causante. Sin embargo, Reiner le interrumpe, asumiendo que en realidad él fue el principal responsable. Y es así como el atormentado acorazado nos narra los hechos. Después de tantos años, por fin puede confesar su terrible crimen. Y es que el que le ordenó a Annie que le quitara el equipo de maniobras a Marco fue él. Y también fue idea suya dejarlo a merced de un titán para silenciarlo. Creo que todos estaremos de acuerdo cuando digo que la muerte de Marco es sin duda una de las más crueles e injustas de toda la obra. Y no solo por la muerte en sí, sino también por todas las implicaciones que tuvo sobre los personajes a nivel emocional. Incluso los propios verdugos se horrorizaron por ello. Así que imaginaos. Supongo que cualquiera pensaría que tras conocer lo que pasó, Jan perdería los nervios inmediatamente. Desde luego, eso es exactamente lo que Yelena esperaba. Pero nada de eso. Jan encaja la dura realidad y pregunta cuáles fueron las últimas palabras de su amigo. Y yo no sé si Isayama tuvo esto en cuenta cuando dibujó la muerte del personaje, pero nos viene que ni pintado porque lo último que dijo Marco fue que ni siquiera habían intentado hablar las cosas. Y esa era justamente la raíz del problema, del suyo y de cualquier otro. Todos los conflictos podían evitarse mediante las palabras. Ninguno de ellos había tratado de entablar un diálogo. En lugar de intentar entenderse, se dedicaron a matarse los unos a los otros. Pero como dice Hanji, todavía estaban a tiempo de arreglarlo. Después de haberse hecho tanto daño, tras tantas pérdidas y rabia acumulada, habían logrado reunirse en torno a una fogata. La única pega fue haber esperado tanto. Pero como sabéis, la cosa no terminaría sin incidentes, y es que Reiner necesitaba sacarlo todo afuera para quedarse a gusto. Lo que le hizo a Marco llevaba años quemándole las entrañas, por lo que no puede retenerlo durante más tiempo. El guerrero les cuenta cómo perdió la razón tras observar cómo el titán devoraba a Marco. Se le fue tanto la cabeza que incluso se forzó a sí mismo a olvidar que aquello había sido obra suya, y llevado por la ira, mató al titán a modo de venganza. En este punto, Jan le pide que se detenga, que deje el tema de una vez. Entiende lo que aquello debió suponer para Reiner, pero no puede soportar oír nada más al respecto. Pero, por desgracia, el guerrero se sentía demasiado miserable. Se negaba a ser perdonado tan fácilmente. Y es que ya todos sabemos que si Falco no hubiera estado junto a él durante su conversación con Eren, este hubiera aceptado ser asesinado sin oponer resistencia. Reiner realmente pensaba que merecía morir, y quizá así fuera. Pero no debemos olvidar que el personaje estaba rodeado de otra gente que merecía morir tanto como él. En un juicio justo, aquí no debería salvarse ni uno. Puede que Falco, pero bueno, ya me entendéis. Como sea, Reiner sigue haciendo oídos sordos a las advertencias de Jan, y es al disculparse por enésima vez cuando el caballito llega a su límite. Incapaz de contenerse durante más tiempo, Jan descarga todo su dolor sobre el rostro de Reiner. Cada nuevo puñetazo desfigura más y más la cara del guerrero, el cual yace completamente inmóvil en el suelo, casi como si estuviera agradecido por haber recibido su merecido castigo. De no haber sido detenido, con toda seguridad Jan hubiera matado a Reiner con sus propias manos. Pero para sorpresa de todos, la que recibe la última patada en nombre de su primo no es otra más que la odiada asesina de Sasha, un personaje del que nadie hubiera esperado algo así. Y es que en lugar de hacerse con un arma y disparar sobre Jan, lo que ésta elige es arrodillarse y suplicar. Por cierto, esto me lleva a acordarme de los comentarios que decían que Gabi no había aprendido nada porque le disparó a Eren y bla bla bla. Y yo me pregunto, ¿en serio, gente? ¿De verdad estáis prestando atención a lo que ocurre? Gabi sigue siendo una soldado de Marley, y lo que quería era impedir el retumbar. Os recuerdo que su familia está en Liberio esperando a que llegue Eren, o sea que el personaje haya entendido el conflicto no la releva de su deber original. Con este gesto, la evolución de Gabi alcanza su clímax.
Todos sabemos que siempre habrán personas incapaces de perdonarla, eso está claro, pero una cosa no quita la otra, su desarrollo es genial. Y al final parece que las malas intenciones de Yelena sirvieron para consolidar la alianza todavía más, así que ni tan mal. Y es que pese a que Jan necesita alejarse para volver a poner sus pensamientos en orden, ya no cabe ninguna duda de que este grupo va a permanecer unido, al menos por ahora. Por cierto, no hay que dejar pasar por alto el gesto de Magath. La forma en la que baja su mano deja implícito que entiende que la confrontación debe parar. Y como de costumbre, últimamente Isayama no puede evitar meterle humor a los capítulos. La verdad, no sé a qué se debe esto, pero en fin, ahí tenemos la imagen de Levi despeinado, quejándose de que no le dejan descansar. Es ese tipo de escena absurda que nunca sobra. Bueno, con la llegada de un nuevo día, todos se preparan para salir hacia el puerto. Y entonces vemos cómo Jan despierta tanto a Gabi como a Reiner. Y es que el tipo es blandito como un peluche. No le oirás pedir perdón porque es demasiado orgulloso como para hacerlo, pero esta es su torpe forma de disculparse. Bien, hemos llegado al final y solo me resta destacar un momento que me parece muy importante. Cuando Jan le dice a Reiner que no piensa perdonarlo, tenemos una tremenda cagada por parte del anime. Al menos en mi opinión, claro. Si no queréis ver el manga, adelantad hasta el minuto que sale en pantalla, gente. Como podéis ver, aquí la escena tiene muchísima más fuerza. Y es que lo que empieza del mismo modo acaba de una forma un poco distinta. Aquí se ve claramente cómo Jan sí quiere poder perdonar a Reiner. Después de todo, ese era su deseo, pero no podía hacerlo. Y Reiner, por supuesto, entiende perfectamente el porqué. Son 2 viñetas de nada, lo sé, pero le aportan mucha riqueza a la relación entre los dos personajes. El anime solo tenía que añadir 2 diálogos y 2 imágenes. Y sí, ya lo sé, se entiende más o menos lo mismo, pero ¿qué queréis que os diga? No estoy contento, gente. Eso sí, lo mejor de todo es el comentario de Annie cuando pregunta de la nada si a ella sí que podía perdonarla. Una pregunta totalmente absurda y fuera de toda lógica que encuentra su respuesta en un cambio de plano muy abrupto, como queriendo decir ¿qué coño estás diciendo? Muy gracioso, la verdad. Pero ojito con el final, gente, porque se viene. En este tiempo de descanso, el señorito Flock vuelve a demostrar que de tonto no tiene un pelo. Y es que se había anticipado a los planes de la alianza y tenía en sus manos tanto a Kiyomi como al hidroavión, claro. Así que me parece a mí que la huida de Paradis va a ser un pelín accidentada. Como ya he dicho al principio, la grandeza de este capítulo reside en su mensaje. El autor ha estado jugando con nuestros sentimientos desde que empezó la serie. Nos ha obligado a ampliar nuestras miras hasta el punto de demonizar a los que todos habíamos interpretado como los buenos de esta historia. Y todo para llevarnos a este momento. Hay que reconocer que desde nuestra perspectiva, a veces ha sido difícil aceptar que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Muchas veces hemos sido irracionales a la hora de juzgar las acciones de los personajes. Esto es como lo de Gabi y Sasha. Nosotros no conocíamos de nada a Gabi, de modo que al ver cómo mataba a un personaje tan querido, no pudimos evitar odiarla automáticamente. Pero, ¿y a cuántos mató Sasha? Gabi vio cómo invadían su hogar, sus amigos murieron frente a sus ojos y ella no pudo hacer nada. Así que, ¿qué queréis que os diga? Lo que hizo era lo esperable, y todos lo sabemos. Pero aún así, elegimos desquitarnos con ella. Y sí, ya lo sé, la niña era muy odiosa, y así es muy difícil cogerle cariño al personaje, pero entendéis mi punto, ¿verdad? El hecho de ver cómo Jan y compañía se tragan su orgullo nos da una muestra de que realmente es posible solucionar las cosas hablando. Lo único que se necesita es voluntad y madurez. Nosotros lo dejamos por aquí, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, como siempre. ¡Chao!